está realizada el citadino, pues la asistenta del Banco de Ojos del Hospital Santa Lucía. Bueno, vamos a hablar el tema de la clase fue injerto de córnea, pero vamos a incluir un poquito nuestro trabajo. Bueno, una breve reseña del globo ocular. Recuerda que tiene 23 milímetros de diámetro, pesa 10 gramos. Y la pared externa, principalmente, ya que vamos a tratar, está compuesta por la esclera y la sexta parte anterior por la córnea. Tenemos la pared media, que es la parte vascularizada, que es el iris, cuerpo ciliar y coroides, y la pared interna por la retina. Lo importante también es que el globo ocular tiene contenido. El contenido es el humor acuoso, cristalino y líquido, que son medios y la córnea es el tejido, entonces, como dije, que ocupa el sexto anterior de la pared externa del globo ocular. Es de forma esférica aproximadamente y tiene un diámetro de 12,5 por 11. El espesor central es bastante delgado, es 0,52 milímetros, y en la periferia es un poco más grueso, 0,70. La cara anterior es convexa y la posterior es cóncava. Y la transparencia corneal está dada principalmente por el film precorneal, por la estructura anatomostológica, por el metabolismo de la córnea. También es importante que sea vascular, eso es una gran ventaja, y porque posee nerviosimielina. Está inervada por la primera rama del trigémino y posee 70 troncos nerviosos que están dispuestos en dos plexos, uno superepitelial y otro estromal profundo, que cuando se hace un injerto penetrante, todos esos troncos nerviosos se cortan. Así que ese paciente con un injerto corneal no tiene sensibilidad en la córnea dadora. Este es un concepto importante para recordar. Bueno, brevemente las capas de la córnea: tenemos el film precorneal, el epitelio, membrana de Bowman, estroma, Descemet y endotelio. El concepto del endotelio es importante porque es una única capa de células hexagonales que tiene un alto, que no se reproducen. Al nacer tenemos de 3.500 a 4.000 células por milímetro cuadrado. Y en el adulto tenemos de 2.500 a 3.000 células por milímetro cuadrado. Este dato también es importante, porque ya el endotelio tiene una bomba de sodio-potasio y es el encargado de extraer líquido, agua de la córnea. Y eso hace que la córnea se mantenga transparente. Cuando hablamos de injerto de córnea, ¿qué es? Reemplazar una porción del paciente que tiene la córnea enferma por una porción equivalente proveniente del ojo sano de un donante. Y según el espesor de los injertos, vamos a dividir en dos grandes grupos. Uno es un injerto penetrante o espesor total, y el otro es injerto parcial, que puede ser anterior o posterior. Y esos son los injertos lamelares. Y entrando a nuestra actividad, que es el banco de ojos, les cuento que la función del banco de ojos es ablacionar. Tenemos un equipo de 7 ablacionistas, uno por cada día del año, que son cirujanos oftalmólogos, más o menos lo que estaban hablando recién acá, que ya el que va a ir a ablacionar no es un técnico que ablaciona, sino que es alguien que está en contacto con la córnea. Entonces ya de entrada, si un tejido no es apto para implante, directamente no se ablaciona. Entonces la tasa de descarte que tenemos, digamos, en el ámbito del gobierno de la ciudad es muy baja. Entonces las funciones son ablacionar, evaluar, procesar y conservar el tejido donado, ya sea para fines terapéuticos o de docencia e investigación. Y a la vez elaboramos y cumplimos las normas y procedimientos que aseguran más alta calidad del tejido donado. ¿Cuál sería el donante ideal? El donante ideal sería que tuviera una biomicroscopía normal, que no tenga criterios de exclusión, que la preservación que haya tenido sea la adecuada y cuya población endotelial sea, ¿se acuerda que dijimos? De 2.500 a 3.000 células en el adulto. Ya mayor a 2.000 células por milímetro cuadrado es aceptable.
Y con respecto a los criterios de exclusión, la lista de todas las patologías, todas las enfermedades, no se las voy a dar ahora, pero si quieres se las puedo mandar por mail. Lo importante acá es cuánto tiempo, que yo le preguntaba recién al doctor, cuánto tiempo tenemos para ablacionar un globo ocular. Post parada cardíaca tenemos 6 horas. Ahora, si el cuerpo fue refrigerado dentro de la primera hora después de la parada cardíaca, ahí sí tenemos 12 horas para poder hacerlo. Pero muchas de las morgues, ahora no sé, porque hará unos 7 u 8 años que no ablaciono, sí han cambiado las condiciones de las morgues, pero generalmente no. A esto hay que tener en cuenta también, si estamos en estos veranos tan terribles que estamos teniendo con 37 grados, 6 horas es el límite real, no podemos estirarnos un poquito más. En algunos países, en Brasil, en zonas muy cálidas, limitan a 4 horas post parada cardíaca. Y las restricciones con respecto a la edad, aceptamos donantes a partir de los 2 años, porque es allí cuando la córnea del niño es semejante a la del adulto. Y con respecto al límite superior, muchos bancos, o sea, cada jefe de banco decide cuál es el límite superior. Nosotros antes no teníamos límite superior, pero ahora lo hemos limitado a 80 años. En Estados Unidos, 65 años es el límite. Y esto es importante que les quede por concepto, por más que no se dediquen a oftalmología, es el mantenimiento del potencial donante. Es muy sencillo. ¿Qué hay que hacer? Es levantar la cabeza 15 a 45 grados, con eso hacemos que cuando se corte el nervio óptico con la arteria oftálmica no sangre, toda la sangre vaya hacia los pies. Ocluir bien el párpado. Han visto que muchas veces o en las terapias quedan con los ojos entreabiertos un poquito. ¿Qué pasa? Ahí no está el paciente parpadeando, digamos, el donante no está parpadeando, o mismo en las terapias, pacientes que están con coma no parpadean. ¿Qué pasa? Se seca la córnea, al secarse la córnea se ulcera. Todo germen, generalmente son bacterias multiresistentes que están en el ambiente, se pueden depositar en la córnea y termina. A veces sale, si es un paciente que está en terapia, sale de la terapia, recupera su salud, pero se va con 2 abscesos corneales. Entonces, esto es importante siempre de mantener bien cerrados los párpados. Colocar una gasa humedecida en solución fisiológica ayuda mucho. Si hace mucho calor, también se puede colocar sobre esa gasa un preservante. El conservante frío, bien frío. Aquí están los datos, vamos a seguir. Bueno, con respecto a la identificación, yo creo que lo han hablado, porque a veces llegamos a un lugar donde ya están, llegamos a las 2 de la mañana, no hay residente dando vuelta, no hay enfermero, no hay nada. El médico ablacionista se tiene que asegurar, tiene que estar el coordinador del trasplante. Se tiene que asegurar que el acta de donación esté correctamente realizada en los menores de 18 años, firmada, y que el acta de testimonio de última voluntad de mayores también, que los datos que figuren en todo lo que están leyendo el acta de donación correspondan a la persona o sea, al donante que van a. También hay que tener en consideración esto. Y después también que el acta de defunción esté correctamente realizada. En caso de que ablacionar a un lugar, causa de muerte ACV, pido ver el certificado de defunción. Y tercera, no me acuerdo la segunda causa, la tercera era sepsis. Esta es causa de descarte. Entonces hay que fijarse esas cosas. A la medianoche todos están cansados y puede pasarse algo por alto. Bueno, entonces se revisa la historia clínica para evitar de transmitir ninguna enfermedad al donante, al paciente, y también ahí ya nos vamos dando cuenta si también se puede aceptar una donación que decimos, bueno, esto para injerto no es, pero la familia dice, él siempre quiso donar y nosotros queremos donar. Si aceptan para investigación o para docencia, se puede tomar y hacer la ablación. Ya tenemos que preguntar, porque muchas veces se puede escapar, si tiene algún hemocultivo en curso, si tuvo hipertermia, los exámenes de laboratorio.
factores de riesgo de infección, todos esos datos nos sirven. ¿Qué hacemos? Si tenía un hemocultivo en curso, lo están haciendo, está en el laboratorio, se hace la ablación, pero no se procesa todo, pero no se distribuye hasta que no tengamos el resultado. Bueno, el examen físico ya saben que se tiene que hacer. Y también el interrogatorio es importante con respecto a cirugías oculares. Porque a veces vamos a ablacionar a lugares donde no se llega, o sea, tenemos una lamparita muy bajita, la bandeja en la morgue está bien baja, como la bandeja aparecen los pies en vez de aparecer la cabeza, entonces se nos puede escapar de no ver que tuvo una cirugía o algo. Entonces el interrogatorio ayuda. Y también principalmente si tuvo alguna cirugía refractiva. Bueno, luego de ablacionar, o sea, cuando llega el momento de la ablación, va el médico ablacionista, que es un oftalmólogo, hace la nucleación, no hay película de la nucleación, y esto es importantísimo, la reparación estética óculo-palpebral. El cuerpo tiene que quedar, o por lo menos la zona de los ojos, la cara, tiene que quedar apto para ser velado. Que la persona, el familiar diga que no le importa que lo que quería donar, tiene que quedar en condiciones estéticas, mejor de las que le encontramos. Entonces, que se coloca una prótesis, donde como sacamos todo el globo ocular, se coloca una esfera de telgopor. Eso es lo más práctico, lo más seguro. Se limpia bien toda la zona porque lo habíamos pintado con solución de pervino, se limpia bien y después se sella los bordes del párpado con cianacrilato. O sea, con la gotita, todo el borde libre del párpado se sella. Y si por casualidad le quedó desparejo, se puede despegar y se puede hacer de nuevo y queda totalmente presentable. Por supuesto que nunca deja residuos en el lugar, más cuando vamos en domicilios o si se ve una cochería. ¿Cómo se transporta el tejido? Se rotulan las cámaras húmedas, ya voy a hablar del medio de transporte. Se introducen las mismas en una caja de telgopor con hielo o solución refrigerante y se coloca en la heladera a 4 grados. Esto es una cámara húmeda. Ya recién el doctor había mostrado que el primer injerto corneal se realizó con éxito, se realizó en 1905. A partir de allí se usaban donantes vivos, hasta que en 1937 Filatov dijo, ¿por qué no usar córneas cadavéricas? Entonces inventó este método. Del año 37 hasta acá lo seguimos usando, que es la cámara húmeda. Es una tira, o sea, es un frasco de urocultivo estéril, doblamos una gasa estéril, una gasa chica, una tira larga, rodeamos al globo ocular. A veces tenemos que poner 2 gasas porque la idea es que la gasa contacte con la pared interna del frasco de urocultivo. Si hubiese solamente unas gotas de solución fisiológica, no tiene que estar sumergido la córnea en la solución fisiológica, se tapa y así llega al banco de ojos. Por supuesto, tiene que estar rotulado acá con el número de proceso de donación y si es ojo derecho o izquierdo. O sea, podemos injertar la córnea derecha en un ojo izquierdo, por supuesto, pero lo importante acá es para informar después. Si alguna de los dos ojos tenía una cicatriz, lo que sea, y se descarta, después la familia viene y dice, no, pero el que tuvo el accidente fue el otro ojo, entonces eso lo respetamos. Y también tienen que estar bien rotuladas porque así como recibimos córneas desde Capital Federal, o sea, del gobierno de la ciudad, también como es un centro de referencia a nivel nacional, recibimos tejidos de provincias donde no hay bancos de ojos. Entonces en un momento estamos tranquilos, no hay nada de trabajo, y de repente, magia, y aparecen 12 córneas. Bueno, evaluamos el tejido, llega al banco de ojos, lo miramos en la lámpara de hendidura, me fijo si tiene cuerpo extraño, opacidad, si tiene secreciones, si tiene procesos si se ve, lo miro todo en la lámpara de hendidura, ¿no? Si tiene procesos degenerativos, ictericia, hemorragias, etc. Y se le da un puntaje, o sea, ¿qué determino? El grado si está, digamos, excelente, muy buena, regular o mala o no apta para trasplante. ¿Qué miro? Si la córnea es transparente, principalmente.
le doy un puntaje, es excelente, tiene un poquito de edema, bueno. Después, si tiene pliegues, los pliegues son a nivel endotelial, si tiene edema el epitelio, si tiene edema el estroma, si tiene gutas también, o sea, cuando hay falta ya células endoteliales en la capa interna, ya se forman las gutas, y le doy el puntaje general, estado general de la córnea. Estoy mirando el ocular, en la lámpara hendidura. Esta es una cámara de flujo laminar, que el aire viene de atrás para adelante y ahí es donde procesamos. Esta es nuestra caja. Perdón, que quería contarles el tema de cómo se procesa. Vamos a apretar acá, ahí está. Lo que se hace, se limpia toda, se hace una peritomía, se separa la conjuntiva a nivel del limbo, en la unión de la córnea con la esclera, se limpia bien y con una hoja de bisturí. Número 15, primero se talla toda la esclera a 5 milímetros del limbo. Se hace todo un tallado, imagínense que es un globo, si yo de repente hago un corte profundo, se me sale el contenido del globo ocular, que no tiene que suceder. Entonces voy tallando y al último llego al espacio supracoroideo. O sea, recuerdan que la capa media, o sea, por debajo de la esclera está la coroides. Ya llego, cuando llego ahí veo algo, un tejido oscuro por debajo. Bueno, voy tallando y suavemente separo ese casquete esclerocorneal y lo coloco en el frasco de conservación, de preservación, que es el Optisol. Ahí, acá está. Bueno, se ve que no manejo mucho el PowerPoint, bueno, no se ve mucho, pero les cuento. Este es el medio de preservación, que es el Optisol. Acá ven la córnea, ahí adentro con el anillo escleral. ¿Qué tiene esta sustancia que es la que nos preserva la córnea durante 14 días? Tiene proteoglicanos que aumentan la presión coloidosmótica y mantienen la córnea deshidratada. Posee vitaminas y aminoácidos que también mantienen la morfología de la córnea celular. Tiene un tampón que mantiene la estabilidad del pH y el rojo fenol que indica un pH de 8,4, perdón, 6,4 a 8,2. Y si vira el amarillo, que ya lo vamos a ver, es que va hacia la acidificación y está hablando de desarrollo bacteriano. Y si vira al fucsia, está hablando que deje mucho tiempo el frasco de Optisol destapado. Y también tiene antibióticos, gentamicina y streptomicina. Recuerden, se guarda en la heladera de 2 a 8 grados y dura la córnea en ese medio 14 días. Lo ideal es utilizar una córnea para un injerto en la primera semana, no esperar. Yo vengo de un hospital público donde muchas veces los pacientes se inscriben en el servicio de córnea de nuestro hospital, pero viven muy lejos, no tienen teléfono hasta que lo ubican, hasta que junta la plata para venir, consigue a alguien que lo acompañe. Viene a hacerse prequirúrgico, se emocionó, está hipertenso, hay que tratarle la hipertensión y bueno, se van a vivir. Pasa eso, desgraciadamente. Aquí tenemos el. ¿Está? Después lo etiquetamos. Esto fuimos aprendiéndolo en el camino, ¿no? Etiquetarlo con esto. Esto lo aprendimos en el camino, que es un precinto de seguridad. Puede pasar que enviamos después de todo el trabajo que nos tomamos, nos vestimos para ir a procesar en una sala que es con aire filtrado y todo eso, entregámoslo con un cirujano. Se envía para determinado paciente, como nos indica el INCUCAI, y resulta que el paciente o le da un ataque de pánico y salta en la sala de quirófano, o no se quiere operar, o está hipertenso, y antes me la devolvían, y podía pasar que habían abierto. Esto se podía abrir, miraban la córnea, y ahí ya todo el cuidado que le habíamos hecho se fue por la ventana. Entonces así la pueden observar. Si no la usan, yo tengo la seguridad. Antes les pedía que me dieran una nota diciendo que no lo habían abierto, certificando, pero así es mucho más seguro. Con este precinto estamos todos contentos. Después les cuento anécdotas. Acá está. Acá tal vez no se ve mucho el fucsia, pero esta es la coloración normal. Estos viraron al amarillo y este al fucsia. Luego entonces
colocamos cada córnea en una caja de telgopor, acá arriba un número que es el número de registro de banco, si es derecha e izquierda, y este es el proceso de donación, que es el que identifica al donante para hacer la trazabilidad del tejido. Esto dentro también va una nota donde un instructivo para saber cómo se transporta el tejido, por si tienen algún inconveniente en medio del camino, lo que sea, saben cómo preservar ese tejido, que no se congela y todo lo demás. Y también va la hoja de certificado de procesamiento, nuestro certificado diciendo se certificó la calidad del tejido y todo. Y bueno, esta es una heladera pequeña que ya dejó de funcionar, ahora tenemos una heladera con 2 puertas. De un lado va el tejido conforme y del otro lado el tejido no conforme. El tejido no conforme es o que todavía no me entregaron la serología, o que el cultivo está desarrollando algo, porque, o sea, no se ven las fotos, pero cuando llega el tejido se hace un barrido con solución fisiológica, estéril, a chorro, barremos la superficie, porque es un tejido que no se puede esterilizar. Entonces hacemos un barrido y después tomamos una muestra que va a estudio bacteriológico. Se coloca en un tioglicolato. Si está desarrollando algo, la bacterióloga me dice, pero un poquito, vemos que si es un germen multiresistente se descarta, si es flora saprófita, seguimos adelante. Aparte siempre tenemos en cuenta que el frasco de ortisol tiene gentamicina y streptomicina. Y está se transportaba, ahora para ir al interior van en lancheras. Y las indicaciones del injerto, ¿cómo estamos con el tiempo? ¿Tengo cuánto? Bueno, el injerto de córnea, según la finalidad, hablamos de injertos ópticos, terapéuticos, tectónicos o cosméticos. El objetivo del injerto óptico es devolver a la córnea la transparencia para recuperar o restaurar su capacidad visual. Por ejemplo, tiene una opacidad, es como si fuera el vidrio acá de la ventana y acá tengo una mancha por alguna cicatriz, puede ser una cirugía, tuvo una herida penetrante y tuvieron que suturar y quedó esa cicatriz, bueno, o alguna distrofia. Por ejemplo, también una deformidad de la superficie corneal, el queratocono. O puede que el paciente tiene un pterígio, se dejó estar mucho tiempo y ya le ocupa el eje visual. Esta es una queratopatía bullosa, tenganlo en cuenta después. Acá lo que está alterado, en este caso, es la capa interna de la córnea. Tiene pocas células endoteliales que no hacen el trabajo que tenían que hacer de extraer agua de la córnea. Todos estos, acá hay leucomas, que son cicatrices, este leucoma está vascularizado, y no los voy a cansar. Acá tenemos el injerto terapéutico. ¿Para qué se usa? Es para resolver en forma quirúrgica una patología que no responde al tratamiento médico. ¿Cuáles son principalmente las causas? La queratitis bacteriana, o sea, los abscesos, cuando no andan con los colirios fortificados y cada vez vemos que el ojo está peor, se está incendiando, hacemos un injerto en caliente. Por ejemplo, y ven acá, ya tiene hipopión también, este nivel es pus adentro del ojo. No respondió al tratamiento, bueno, injerto en caliente, que a veces puede pasar que se replique el mismo germen en el injerto. Ven acá arriba, acá es una infección recidivante en el injerto. El tectónico tiene como objetivo restaurar la integridad estructural de la córnea. O sea, aquí ven, por ejemplo, en una artritis reumatoidea hay una pérdida de sustancia. Queremos suturar acá alrededor, esto es bastante friable, y si le damos un punto nos queda como una escarapela, el centro de la escarapela todo arrugado. Entonces lo que se hace, se utiliza se hace un injerto tectónico. Cuando no hay córneas en el banco, a veces también hacen parches esclerales. Úlcera perforada, traumas corneales con pérdida de sustancia, pusimos como ejemplo. Y el cosmético, una sola vez en toda mi carrera, lo he visto, era un chico que no me acuerdo qué era la patología que tenía, pero tenía la córnea negra. Por algún accidente, por algo, se sentía muy mal, insistió tanto, se le hizo un injerto solamente para mejorar la apariencia del ojo.
mucha gente en lista de espera, en todo el país son más de 3.000. En lista de espera no podemos utilizar una córnea donde no le vamos a recuperar la función visual. Entonces están las lentes de contacto cosméticos, hay otros tratamientos que se pueden hacer. Bueno, y esto es algo que agregamos estos años. En las charlas, en el italiano lo usan, están haciendo bastante, trabajando con esto. Acá es un dibujo muy sencillo donde les describo las técnicas que se están usando para la queratoplastia. La que utilizó el doctor en 1905, que le hizo el injerto a un paciente que tenía quemadura bilateral con álcali, que es una de las cosas que todavía es el día de hoy que nos cuesta mucho tratar, utilizó la córnea de un niño que tuvo una herida penetrante escleral con cuerpo extraño, intraocular, le tuvieron que sacar el ojito y con esa córnea la dividió y le implantó al paciente que estaba con la quemadura córnea. Lo que le hizo entonces es esta. Ven que lo rojo es la córnea donante, todo el espesor, era la queratoplastia penetrante o espesor total. Todas estas son acrónimos que desgraciadamente vienen del inglés, entonces cuesta un poquito, marea un poco, entonces el dibujo va a ser mucho más claro. Entonces teníamos las queratoplastias que son injertos penetrantes o totales, es esta. Después teníamos los lamelares o parciales, que pueden ser de la porción anterior o la porción posterior. Acá vemos la queratoplastia lamelar anterior profunda. Esto se utiliza principalmente en el caso del queratocono. Vieron esa córnea que tenía una deformidad. ¿Qué pasa? El endotelio córnea generalmente son personas jóvenes. Está perfecto, hacemos un conteo y tiene un conteo excelente. ¿Cuál es la ventaja de hacer un lamelar y no el penetrante? En el lamelar le cuidamos el ojo al paciente, porque en esta cuando se prepara toda la córnea, queda el ojo abierto, es un globo que tenía cierta tensión. Y siempre existe el peligro de una hemorragia expulsiva. Entonces, en este caso, el ojo está cerrado. Solamente la porción anterior se implanta. Las coronarias del cirujano ni te cuento, las cuidamos por más años. Y después también, cuando lo que no está funcionando es la capa, que les había dicho, la capa endotelial, las células endoteliales que no están cumpliendo la función de extraer líquido de la córnea, se hacen estas dos cirugías. Estas técnicas se empezaron a utilizar de nuevo, se volvieron a retomar y mejorar a fines de los 90. Esta es la DISEC, se llama, y esta es la de MEC. Tiene la diferencia. Esta es un poquito más gruesa, es más gruesa, ¿no? Un poquito que esta. Entonces, en esta lo que se hace, por dos orificios, se pule la capa interna de la córnea enferma del paciente y se reemplaza por el tejido, digamos, la capa de células endoteliales, la membrana de Descemet y un poco del estroma del donante. En este caso solamente se implanta, dice queratoplastia endotelial, membrana de Descemet. Solamente la membrana de Descemet y el endotelio son de 10 a 15 micras. La diferencia en el italiano están usando mucho esta y la ventaja que les da, donde tengo acá el micrófono, y se me corre por los pelos. Sí, mejor. Entonces, lo único que le explican al paciente que va a tardar 3 semanas en recuperar la visión. En este caso, al otro día ya está viendo bien. Pero la técnica lleva más tiempo, la curva de aprendizaje es más larga y no se está haciendo en hospitales públicos todavía. Se necesita toda una aparatología y también tienen que regularlo más el INCUCAI. Se está trabajando sobre esto. Esto es lo mismo, solamente acá esto tengo para, ven, todo este espesor de la córnea, este es el epitelio y acá están las células endoteliales. Hasta acá es la queratoplastia lamelar anterior profunda. Y de acá para acá es el DIMEC que estaba de este lado, ¿sí? DISEC, perdón. Bueno, las indicaciones, o sea, concepto de cualquier patología que está en el estroma y epitelio, se utilizan las lamelares anteriores.
Y cuando la patología está en el endotelio, se utilizan las queratoplastias lamelares posteriores. Esta es una queratoplastia penetrante, se pueden dar puntos separados o sutura continua. Generalmente son de 23 a 24 puntos, se quedan los puntos en el paciente, salvo que alguno, cuando va cicatrizando la córnea, se afloje o se tenga que cortar alguno por el astigmatismo que está tironeando. Es como si yo tiro mi remera, hago así, me queda como un pliegue. O sea, no llega a ser un pliegue en la córnea, pero dificulta la visión. Esta es la sutura continua, y así queda con un paciente con una queratoplastia de 5 años de evolución. La lamelar anterior profunda se parece a la otra. Ven que hay un poco de edema al comienzo, pero después de las 3 semanas ya el paciente está muy contento con la visión que alcanza. Cuando se le sacan los puntos, bueno, estas son las patologías en las cuales se aplican los injertos lamelares. No los voy a tirar al final de la clase. Y aquí se ve en la DISEC. Este es el injerto que posee el paciente, es un poco gruesito. Miren el nombre, ven que DSMed, stripping, bueno, bastante largo. Entran por 2 orificios y después se adhiere lo ayudan adhiriéndolo con una burbuja de aire. Miren cómo queda, después ni te das cuenta. Estos son los casos que después a nosotros nos cuesta, cuando evaluamos un globo ocular de un donante, descubrir que no haya tenido alguna de estas cirugías. Evoluciona a los 30 días. Y el DIMEC, el último, que era solamente membrana, acá les puse endotelio y membrana de DSMed, es solamente de 10 a 15 micrones de espesor. Las indicaciones son iguales que las DISEC, distrofias endoteliales posteriores, queratopatía bullosa pseudofáquica, es cuando operan de catarata, tenía pocas células endoteliales el paciente, y con la cirugía, el lavado de cámara anterior se queda con menos y se descompensa la córnea. ¿Y cuál es la ventaja de esta última técnica que les dije? Que cuesta, la curva de aprendizaje un poquito más larga, que ofrece la rehabilitación visual más rápida, menor riesgo de injerto y menor dependencia de los esteroides tópicos. Y a la vez se puede repetir tantas veces sea necesario, que no pasa eso con un injerto penetrante. ¿Sí? Bueno. Con respecto a esto es muy largo, lo que les quiero decir, pronóstico excelente, esto como cuando sembramos una semilla en distintos tipos de terrenos, ¿no? En una córnea que tiene una cicatriz pero no está vascularizada, el pronóstico va a ser excelente, por ejemplo el queratocono. Ahora, después nos vamos a un pronóstico reservado donde en todas las infecciones, les mostré que a veces recidivan, o a veces tiene un vaso que ya se metió, ya entró a la córnea, un neovaso, y ahí ya hay más posibilidades de rechazo. Y pronóstico malo, las quemaduras químicas por radiación, los pemfigoides, Steven Johnson, o cuando ya hubo un rechazo de injerto. ¿Y en qué radica el éxito de un injerto? En seleccionar al receptor. Hay que evaluar, porque viene gente a veces de un lugar muy humilde, que no los cuida nadie, pacientes ancianos, que no tienen señales o sea, no hay signos de higiene, entonces les vamos a dar un problema en vez de darle una solución. Adecuado mantenimiento del potencial donante, como vimos. Seleccionar adecuadamente al donante, que nuestro trabajo en el banco de ojos sea hecho correctamente, y que también el cirujano sea un cirujano experimentado, las cirugías más rápidas generalmente andan mejor, y que luego de todo esto, desde que estuvo el coordinador viendo si había un potencial donante o no, todo el trabajo que hicimos, que después vengan los controles del paciente. El paciente puede empezar con un ojo de enrojecimiento que le molesta un poquito, como que ve borroso, tiene que venir, se le hace el tratamiento y paramos el rechazo del injerto. Si no viene, todo lo que se hizo es en vano. ¿Sí? Bueno, creo que ya está. Muchísimas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Perdón. Yo creo que tienen una gran ventaja en tener cirujanos oftalmólogos, ¿no? Creo que debe ser la única jurisdicción que todos son oftalmólogos. Y mi pregunta va dirigida a lo siguiente.
En muchas jurisdicciones no hay, y el gran problema que tienen es una altísima, pero muy alta tasa de descarte. Sobre todo en el interior donde no hay cirujanos oftalmólogos que les interese hacerlo, y lo terminan haciendo o médicos no entrenados, o inclusive personal técnico, digamos, un enfermero. ¿Cuál es su visión? Habiendo 6.000 personas en lista de espera y 200 ciegos, no sé cuántos habrá en este momento, que son muchos habitualmente, ¿usted qué recomienda? ¿Hacer la ablación del 100% de los globos oculares de la persona que no está entrenada? Porque la persona que no está entrenada tampoco puede evaluar la no viabilidad macroscópica. Entonces, ¿cuál es su consejo a aquellos que tienen que ir a ablacionar un globo ocular sin la experiencia necesaria? ¿Sacalo y lo vemos o ante la duda no lo saques, habiendo 6.000 pacientes en lista de espera? No es fácil su pregunta y a la vez la tengo, yo siempre me la hago yo misma, esa pregunta. Una de las soluciones o de los métodos que hemos implementado es el siguiente. Durante un año nos reunimos, no solamente la gente de nuestro banco, sino también de bancos del interior, e hicimos un protocolo de ablación. En el protocolo de ablación, porque teníamos el problema que las córneas que no venían del interior venían, tengo 10.000 fotos para mostrarte, porque todos los documentos yo con fotos, porque si no van, no sé, la gente no conoce nuestro trabajo y dice, no quieren trabajar, me han dicho, no quieren trabajar, me voy a buscar otro banco. Sí, a ver quién conseguís que te haga el trabajo así. Pero yo documento las cosas que vienen mal. Entonces se estableció un protocolo donde me trae un montón de datos que los necesito para identificar al tejido. Donante, edad, dónde se ablacionó, porque también si tiene un germen, una bacteria multiresistente, de qué fue, de una terapia, de una morgue, dónde fue. Y después, en la segunda parte, los datos desde la hora de clampeo, la hora de ablación y quién ablacionó. ¿Qué médico ablacionó? Que nos pongan nombre, apellido, la especialidad y un teléfono de contacto. Todavía estamos luchando para que me completen esto. ¿Por qué? Porque yo creo que se puede entrenar a la gente. Si no, podemos ir por todo el país. Se ha hecho también un manual para mejorar esto. No sé si le llegó con Alejandro, pero fue un consenso con todos los medios, cosas básicas, que con eso, o sea, la persona puede llevar en el bolsillito ese librito y sabe lo que tiene que hacer. Y después hay detalles técnicos que a mí nadie me los enseñó, ni a Marta, mi colega tampoco, lo fui aprendiendo en el camino. Entonces, es una experiencia que yo gané, yo la comparto. ¿Cómo? Me fijo el teléfono, hola, ¿cómo estás? Mira, vinieron bien las córneas, pero te conviene, como son una pavada, en vez de poner una sola tira de gasas, pone dos, porque cuando vino, como era porque venía volteado y vino para el costado. O no le pongas tantas gasas abajo, porque vos cuando cerrás el frasco, me queda la ñata contra el vidrio, o sea, la córnea me toca, y eso se va corrigiendo. Porque el que quiere estar involucrado en esta tarea va a tratar de mejorar. Entonces, yo no puedo dejar de ponerme en el lugar de los familiares del donante. No puedo. Yo me pongo, hace poco tuve una colega joven que vino y me dijo, estoy contenta porque hice una enucleación, un paciente vivo con un melanoma que, o sea, el tiempo de sobrevida no es muy largo. Y me encantó, me dijo, quiero hacer ablaciones. Ya con ese perfil, o sea, no podemos dejar de tener empatía con el prójimo. Entonces, yo no sé quién le hace el pedido de donación a ese familiar. O sea, generalmente, o sabes, no. Entonces, vos a la persona le decís, sí, porque puedo donar, y probablemente no. Para mí es un tema que yo no me siento contenta de que me traigan todas las córneas y después ahí descartamos. Preferiría, me ofrecería ir y entrenar en las distintas provincias, o entrenar en el hospital, a 2 o 3 personas que en los lugares entrenen a gente. Porque eso yo creo que va a brindar mayor respeto a nuestro trabajo, es transparente, nosotros tenemos todo registrado, ustedes vienen hace 10 años, tenemos todo registrado, todo archivado, y la gente dice, no, son serios, acá las cosas las hacen. Hay cosas que igual me pasa con algún ablacionista nuestro, no la ves en el momento. Pero ya les explicamos porque hay fotos y todo.
Yo dije algo que era básico. Ay, mira, me dice cuánto mide la córnea. Era 11,5 o 12,5. Si la persona tiene un arco senil, esa marquita, que mide 2 centímetros, y que después uno lo ve en la lámpara de hendidura y se continúa con una degeneración lipídica, 2 más 2 del otro costado quedan 4. Menos 11,5, ¿cuánto me queda? 7,5 central limpio, libre. Y el trépano es de 8,5. Entonces va a haber una zona que me quede el lado blanco alrededor. Esa córnea no va. Entonces, esas cosas básicas, cualquiera lo puede notar. Y lo otro, lo que se ve con el microscopio, bueno, no, yo tampoco lo veo, si no me sacaste del anteojo, me morí. Multifocal. Pasa eso. Sacar todo, no. Hubo en una provincia que al principio empezaron, están, y ahora van a inaugurar el banco de ojos, ¿no? Al principio venía cualquier cosa, y yo dije, no me mandes cualquier cosa, ¿por qué hacen eso? ¿Qué sé yo? Me dijeron, no, se está instaurando la costumbre de donar. Bueno, fue un tiempito, ya después enseguida nos empezamos a comunicar con la gente, y eso mejoró. En nuestro caso es así, no tenemos tanto descarte. Y el descarte generalmente o por la serología, o a veces el tema de la logística también. Lo que sí, el concepto, esto sí les cuento que para mí es importante que tenemos en el banco es, esta córnea la miro, era de un paciente joven, pero no la veo buena. ¿Me la colocaría yo? ¿Se la coloco a mi mamá? ¿Se la coloco a mi hijo? No, entonces no se implanta. Ahora, también estamos tratando de recuperar tejido, porque si es una córnea que no está bien la capa interna, que es el endotelio, son pocas las células. Nosotros, yo no les comenté, pero hacemos un conteo de las células endoteliales con un microscopio especular. Si no está bueno eso, pero el resto de la superficie está bien, o sea, toda la parte anterior de la córnea está bien, se utilizan para injertos lamelares. ¿No? O sea que depende, se trata de aprovechar todo lo que se puede. O las dejamos para urgencia, cuando hay un ojo perforado como el de la artritis reumatoidea, y bueno, colocan lo que tienen. A veces el cirujano dice, antes que pierda el ojo, que me lo despida por ese orificio, prefiero eso. ¿Sí? Muchísimas gracias. Gracias. No, perdón.